Uno de los descubrimientos más impactantes en Egipto, que ha generado una gran conmoción entre los científicos y teólogos por su relevancia religiosa, es el hallazgo de la Estela del Éxodo. Este descubrimiento ha sido vinculado a la narración bíblica del Éxodo, el cual describe la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. La Estela del Éxodo fue descubierta durante una excavación arqueológica en el antiguo sitio de Pi-Ramsés, la capital del faraón Ramsés II, ubicada en el delta oriental del Nilo. Pi-Ramsés es conocida por su grandiosidad y fue una de las principales ciudades del Imperio Nuevo de Egipto. La estela fue hallada en un contexto de otros monumentos y artefactos relacionados con Ramsés II, lo que proporcionó una datación aproximada del siglo XIII a.C. Lo que hace a la Estela del Éxodo particularmente notable es su inscripción, que describe un evento cataclísmico en Egipto, que algunos estudiosos han interpretado como una referencia a las plagas narradas en el libro del Éxodo en la Biblia. La inscripción menciona una serie de desastres naturales y sufrimientos que afectaron a Egipto, incluidos brotes de enfermedades, la muerte de ganado y una misteriosa oscuridad que cubrió la tierra. Estos eventos se asemejan a las plagas descritas en Éxodo 7:12, que incluyen la plaga de ranas, la plaga de la langosta y la plaga de la oscuridad, entre otras. El relato bíblico del Éxodo es fundamental para la fe judía y cristiana, narrando la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. Según Éxodo 29:31, la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora y condujo a la liberación de los israelitas. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. La Estela del Éxodo, aunque no menciona explícitamente a los israelitas o a Moisés, describe un pueblo extranjero que abandonó Egipto en masa durante estos desastres. Los detalles de la estela coinciden de manera intrigante con los eventos bíblicos, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que esta inscripción sea una evidencia histórica de la narrativa del Éxodo. El descubrimiento de la Estela del Éxodo ha provocado una gran variedad de interpretaciones y reacciones en la comunidad científica y teológica. Algunos arqueólogos y egiptólogos sostienen que la estela puede ser una referencia a un periodo de inestabilidad en Egipto, posiblemente relacionado con desastres naturales como una erupción volcánica o una epidemia. Estos eventos podrían haber sido exagerados o reinterpretados por los escribas egipcios para explicar el éxodo de una población significativa, que en la narrativa bíblica se identifican como los israelitas. Otros académicos argumentan que la estela podría ser una fuente secundaria que confirma ciertos aspectos de la narrativa del Éxodo, pero señalan la falta de mención directa a Moisés o a Yahvé como un indicativo de que la historia bíblica podría haberse desarrollado de manera diferente a como se describe en las Escrituras. Este grupo sugiere que la estela podría estar documentando una migración de un grupo de pueblos semíticos en general, no necesariamente identificables con los israelitas. En contraste, algunos teólogos y creyentes ven en la estela una confirmación de la historicidad del relato bíblico. Apuntan a la coincidencia de los eventos descritos, como las plagas y la oscuridad, con las plagas bíblicas como una prueba de que el Éxodo fue un evento histórico real.
Esta interpretación es vista como un respaldo a la veracidad de los relatos bíblicos, reforzando la fe de muchos. El hallazgo de la estela del Éxodo plantea preguntas significativas sobre la relación entre la historia y la narrativa religiosa. Para muchos, la Biblia es no solo un texto religioso, sino también una fuente histórica. La posibilidad de que una estela egipcia documente eventos similares a los narrados en la Biblia sugiere que algunos aspectos de la narrativa del Éxodo podrían tener una base histórica. Sin embargo, el descubrimiento también plantea desafíos teológicos. La falta de una mención directa a Moisés o a Yahvé en la estela podría sugerir que los eventos del Éxodo, tal como se relatan en la Biblia, fueron interpretaciones posteriores de eventos que ocurrieron en una escala diferente o bajo circunstancias diferentes. Esto plantea la cuestión de cómo interpretar los textos bíblicos. ¿Deben ser leídos literalmente como historia factual o simbólicamente como representaciones teológicas de eventos reales? Este debate no es nuevo en los estudios bíblicos. Desde el siglo XIX, con el surgimiento del criticismo bíblico, los estudiosos han debatido sobre la naturaleza histórica de los relatos bíblicos. El descubrimiento de artefactos como la estela del Éxodo ofrece una oportunidad para reevaluar estas preguntas a la luz de nuevas evidencias. El caso de la estela del Éxodo no es único. A lo largo de los años, varios descubrimientos arqueológicos en Egipto y el Levante han proporcionado pistas sobre la interacción entre los israelitas y los egipcios, así como sobre la historicidad de ciertos eventos bíblicos. Por ejemplo, la estela de Merneptah, también conocida como la Estela de Israel, descubierta en 1896, menciona a un pueblo llamado Israel en Canaán, sugiriendo que un grupo identificable con este nombre existía en la región durante el siglo XIII a.C. Otro ejemplo relevante es el Papiro de Ippur, un texto egipcio que describe un tiempo de gran desorden y calamidades en Egipto, que algunos estudiosos han comparado con las plagas del Éxodo. Aunque el Papiro de Ippur no menciona a los israelitas, su descripción de los desastres naturales y el colapso social ofrece un contexto que podría relacionarse con el relato bíblico. El estudio de la estela del Éxodo, como el de cualquier artefacto arqueológico, requiere una cuidadosa consideración metodológica. Los arqueólogos deben evitar proyectar sus propias creencias o deseos sobre las interpretaciones de los hallazgos. Es esencial mantener una perspectiva objetiva y crítica, considerando todas las posibles explicaciones antes de llegar a una conclusión. Además, los descubrimientos arqueológicos con implicaciones religiosas pueden tener un impacto significativo en las comunidades de fe. Es importante que los investigadores presenten sus hallazgos de manera respetuosa y sensata, evitando conclusiones precipitadas que puedan causar confusión o daño. En este sentido, la divulgación científica y la comunicación con el público en general son aspectos cruciales de la arqueología moderna. El descubrimiento de la estela del Éxodo es un hito en la arqueología bíblica, ya que ofrece una posible conexión entre un evento bíblico central y la historia de Egipto. Aunque la interpretación de la estela y su relación con el relato del Éxodo sigue siendo objeto de debate, el hallazgo enriquece nuestra comprensión de la historia antigua y de cómo las narrativas religiosas se forman y transmiten a través del tiempo. Este descubrimiento también nos recuerda la complejidad de la historia y la importancia de una investigación meticulosa y objetiva. La estela del Éxodo no solo desafía a los científicos a reconsiderar la historicidad de los relatos bíblicos, sino que también invita a los teólogos y creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de la revelación divina y la relación entre la fe y la historia. En última instancia, la arqueología no solo desentierra artefactos antiguos, sino que también desentierra preguntas profundas sobre quiénes somos
y cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. La estela del Éxodo es un ejemplo poderoso de cómo el estudio del pasado puede iluminar nuestro presente y futuro, proporcionando nuevas perspectivas sobre las creencias y valores que han dado forma a nuestra civilización. La Biblia es una de las fuentes más importantes y antiguas que tenemos para entender la historia y la cultura del antiguo Egipto desde una perspectiva religiosa y cultural. Aunque el propósito principal de la Biblia no es ser un documento histórico, ofrece una serie de relatos que mencionan a Egipto y su relación con el pueblo de Israel, así como con otros pueblos de la región. A continuación, se exploran las principales referencias y enseñanzas bíblicas sobre el antiguo Egipto, cubriendo temas como su relación con los israelitas, las plagas, la figura de José, la narración del Éxodo, la sabiduría y magia egipcias, así como las profecías y juicios pronunciados contra Egipto. Egipto es mencionado por primera vez en el libro de Génesis, donde se presenta como un lugar de refugio para el patriarca Abraham y su familia durante una época de hambruna. Génesis 10:20. Este episodio marca el inicio de una relación ambivalente entre los israelitas y Egipto, que aparece tanto como un lugar de refugio como de opresión. Más tarde, en Génesis 37:50, la historia de José ilustra esta dualidad. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llega a ser un alto funcionario en la corte del faraón debido a su capacidad para interpretar sueños, lo que finalmente salva a Egipto y a su familia de una gran hambruna. Este relato muestra a Egipto como un lugar de salvación para los israelitas, pero también como un lugar donde José fue inicialmente esclavizado. La Biblia también menciona la sabiduría y el conocimiento avanzados de los egipcios, especialmente en comparación con otros pueblos. En Hechos 7:22 se dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios durante su crianza en la corte del faraón. Esto sugiere un reconocimiento de la avanzada civilización egipcia, que era conocida por sus avances en matemáticas, astronomía, medicina y arquitectura. Sin embargo, la Biblia también presenta una crítica a la magia y la idolatría de Egipto. En Éxodo 7:8, durante el relato de las plagas, los magos egipcios son capaces de replicar las primeras plagas a través de sus artes mágicas, pero eventualmente se ven superados por el poder de Dios. Este contraste resalta la superioridad del poder divino sobre la magia y la idolatría egipcias. Uno de los relatos más significativos sobre Egipto en la Biblia es el Éxodo, que describe la liberación de los israelitas de la esclavitud bajo el faraón. Este evento, narrado en los capítulos 1 al 15 del libro del Éxodo, es central para la identidad judía y también es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. El relato del Éxodo incluye las famosas 10 plagas que Dios inflige sobre Egipto como castigo por la opresión de los israelitas y para convencer al faraón de liberar a su pueblo. Estas plagas incluyen la transformación del agua en sangre, una invasión de ranas, mosquitos, plagas de ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Éxodo 7:12. Estas plagas no solo demuestran el poder de Dios sobre los dioses de Egipto, sino que también tienen un profundo simbolismo religioso y moral. El Éxodo culmina con el cruce milagroso del Mar Rojo, donde los israelitas son salvados mientras las aguas se cierran sobre el ejército egipcio que los perseguía. Éxodo 14. Este evento es visto como una liberación divina y se celebra anualmente en la festividad judía de la Pascua, Pesaj. A lo largo de la Biblia, se pronuncian varias profecías y juicios contra Egipto, a menudo en el contexto de advertencias a Israel sobre confiar en alianzas con potencias extranjeras en lugar de confiar en Dios. En Isaías 19,
se pronostica una serie de calamidades para Egipto, incluyendo una guerra civil, sequías y la caída de su sabiduría y poder. El pasaje también contiene una notable promesa de restauración y conversión para Egipto, junto con Asiria e Israel, como parte de un futuro plan de redención universal. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios vendrán a Egipto, y los egipcios a Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías 23, 25. En el libro de Jeremías, se condena a Egipto por su idolatría y orgullo, y se predice su caída a manos de Nabucodonosor de Babilonia. Jeremías 46. Ezequiel 29, 32 también contiene oráculos contra Egipto, describiendo su caída y desolación como juicio divino. En el libro de Deuteronomio y otros textos proféticos, Egipto a menudo se utiliza simbólicamente para representar la idolatría y la dependencia de las fuerzas humanas en lugar de Dios. En Deuteronomio 17, 16, se advierte a los reyes de Israel que no deben regresar a Egipto para obtener caballos, simbolizando una advertencia contra la dependencia de la fuerza militar y la riqueza extranjeras. En el Nuevo Testamento, Egipto también tiene un papel simbólico. En Apocalipsis 11:8 se refiere a Jerusalén como la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí, Egipto simboliza la opresión y el rechazo de Dios. En el Nuevo Testamento, Egipto vuelve a aparecer como un lugar de refugio, esta vez para la Sagrada Familia. En Mateo 13:15, José lleva a María y al niño Jesús a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes. Este evento se considera un cumplimiento de la profecía de Oseas 11:1, que dice: «De Egipto llamé a mi hijo». Esto subraya una vez más el tema de Egipto como un lugar de refugio, aunque también un lugar de salida para cumplir el propósito de Dios. La Biblia ofrece una imagen multifacética de Egipto, una tierra rica en historia, sabiduría y cultura, pero también un lugar de idolatría y opresión. Los relatos bíblicos sobre Egipto reflejan la experiencia de los israelitas y su relación con esta poderosa civilización a lo largo de los siglos. Desde el refugio en tiempos de hambruna hasta la opresión y el eventual éxodo, Egipto juega un papel crucial en la historia bíblica. Los relatos y profecías sobre Egipto también sirven como lecciones morales y espirituales, advirtiendo contra la idolatría, la arrogancia y la dependencia de las fuerzas humanas en lugar de la fe en Dios. Además, el uso de Egipto como símbolo en la Biblia subraya temas más amplios de liberación, juicio y redención que resuenan a lo largo de las Escrituras. En resumen, Egipto en la Biblia no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo cargado de significado teológico y moral. A través de su historia y su relación con el pueblo de Israel, Egipto se convierte en un espejo en el que se reflejan las luchas y aspiraciones espirituales de la humanidad. La Biblia, en su vasta colección de textos, aborda temas relacionados con el antiguo Egipto, incluyendo sus prácticas religiosas y deidades, aunque de manera indirecta. No se mencionan específicamente las esfinges, pero hay referencias a prácticas y dioses egipcios. A continuación, se explorará lo que la Biblia establece sobre estos temas, proporcionando una perspectiva desde el punto de vista bíblico y teológico. La Biblia no menciona específicamente las esfinges, que son estatuas con cuerpo de león y cabeza humana, típicas de la iconografía egipcia.
Las esfinges eran vistas como guardianas y protectoras, y la más famosa es la Gran Esfinge de Giza, que se cree que fue construida durante el reinado del faraón Kefren. Aunque la Biblia no menciona las esfinges directamente, se pueden hacer inferencias sobre cómo podrían haber sido percibidas a través de las menciones de figuras animales y de la prohibición de la idolatría y la creación de imágenes de culto. Por ejemplo, en Éxodo 4:5, los 10 mandamientos prohíben la creación de imágenes de ídolos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta prohibición abarca cualquier representación física utilizada para el culto, lo que incluiría estatuas como las esfinges si se usaran para adoración. La Biblia menciona a Egipto y su panteón de dioses en varias ocasiones, generalmente en el contexto de contrastar el monoteísmo israelita con las prácticas religiosas de los egipcios. El monoteísmo israelita, centrado en el culto a Jehová, se opone directamente al politeísmo egipcio, que adoraba a una variedad de deidades representadas por animales, fenómenos naturales y figuras mitológicas. Uno de los episodios más significativos en los que la Biblia se enfrenta a las deidades egipcias es durante las plagas de Egipto, relatadas en Éxodo 7:12. Cada plaga puede verse como un juicio contra los dioses egipcios y su incapacidad para proteger a su pueblo contra el poder del Dios de Israel. Algunas conexiones entre las plagas y los dioses egipcios incluyen: primera plaga, agua convertida en sangre. Éxodo 14:24. Esta plaga fue un ataque contra el dios del Nilo, Hapi, quien era considerado el dios de la fertilidad y el Nilo. Convertir el agua en sangre simbolizaba la muerte del Nilo y, por ende, el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Segunda plaga, ranas. Éxodo 8:15. Las ranas eran sagradas en Egipto y estaban asociadas con la diosa Heket, quien tenía cabeza de rana y era diosa de la fertilidad y el parto. La plaga de ranas mostró que el Dios de Israel tenía poder sobre las criaturas sagradas de Egipto. Tercera plaga, mosquitos. Éxodo 16:19. No hay una deidad específica asociada con mosquitos, pero esta plaga demostró la impotencia de los magos egipcios y su incapacidad para replicar o revertir la plaga, contrastando con el poder de Jehová. Cuarta plaga, moscas. Éxodo 20:32. Las moscas y otros insectos a menudo estaban relacionados con dioses como Huachit, una diosa representada por una mosca o escarabajo. Esta plaga resaltó la incapacidad de los dioses egipcios para proteger a su pueblo de estas molestias. Quinta plaga, muerte del ganado. Éxodo 9:7. Esta plaga afectó al ganado que estaba asociado con Hathor, la diosa con forma de vaca, y Apis, el toro sagrado. La plaga demostró la superioridad de Jehová sobre estos símbolos de fertilidad y poder. Sexta plaga, úlceras. Éxodo 8:12. Esta plaga probablemente se dirigió contra Imhotep, el dios de la medicina y sanación, mostrando la incapacidad de los dioses egipcios para curar a su pueblo. Séptima plaga, granizo. Éxodo 13:35. El granizo atacó a Nut, la diosa del cielo, y Set, el dios de las tormentas. Esta plaga mostró el control de Jehová sobre el clima y la naturaleza. Octava plaga, langostas. Éxodo 1:20. Las langostas desafiaron a Neper, el dios de los granos, y Osiris, el dios de la fertilidad y agricultura, mostrando que Jehová tenía el poder de destruir la economía y sustento de Egipto. Novena plaga, tinieblas. Éxodo 21:29.
Esta plaga fue un ataque directo contra Ra, el dios Sol, el dios principal en el panteón egipcio. La oscuridad que cubrió Egipto fue una demostración clara de la impotencia de Ra frente a Jehová. 10ª plaga. Muerte de los primogénitos. Éxodo 12:30. La plaga final atacó al propio faraón, que era considerado un dios en la tierra, y a otros dioses como Min, el dios de la reproducción. La muerte de los primogénitos mostró que Jehová tenía el poder último sobre la vida y la muerte. Estas plagas sirvieron no solo como juicios contra Egipto, sino también como una afirmación del poder supremo de Jehová sobre cualquier otra deidad. En Deuteronomio 16:17 y Salmos 106:37 se menciona la adoración de demonios o dioses extranjeros, lo cual puede interpretarse como una referencia a las deidades de otras naciones, incluidos los dioses egipcios. Estos pasajes advierten contra la adoración de cualquier deidad que no sea Jehová, considerado el único Dios verdadero. El culto a dioses extranjeros, incluyendo los dioses egipcios, es consistentemente condenado en la Biblia. En Ezequiel 20:8, Dios llama a los israelitas a abandonar los ídolos de Egipto y a no contaminarse con ellos, subrayando la idea de que la adoración de estos dioses es una forma de rebelión contra Jehová. Desde la perspectiva bíblica, los dioses egipcios y sus representaciones, como las esfinges, son vistos como ídolos, es decir, objetos de adoración que desvían la atención y devoción del único Dios verdadero, Jehová. La Biblia describe a estos ídolos como obras de manos humanas que no tienen poder real. En Isaías 9:20 hay una burla explícita de la fabricación y adoración de ídolos que subraya la futilidad de tal práctica. En resumen, la Biblia presenta a los dioses egipcios como falsos dioses que no pueden salvar ni proteger a sus adoradores. Este tema se resalta especialmente en la historia del Éxodo, donde el poder de Jehová se muestra superior a cualquier deidad egipcia. Además, el monoteísmo israelita, como se presenta en la Biblia, se define en oposición a la idolatría y el politeísmo, lo que incluye el culto a los dioses egipcios. En conclusión, la visión bíblica sobre las esfinges y dioses egipcios es una de rechazo y advertencia. Se insta a los creyentes a no caer en la idolatría ni adorar a otras deidades, sino a seguir a Jehová, el único Dios verdadero. Esta perspectiva subraya la importancia del monoteísmo y la exclusividad de la adoración a Dios en la tradición judeocristiana.